mis amadas, buenos días. Aquí Laura González de Chávez. Es un gozo como siempre estar con ustedes cada viernes para hablar de cosas que atañen nuestros corazones como mujeres. Y es un gozo como siempre verlas ahí conectadas a todas. Nos encanta ver cómo van conectándose cada viernes y nos acompañan. Bienvenida a las nuevas que quizás no han estado con nosotros antes. Gracias por unirse. Si no conocen el Ministerio de Viva Nuestros Corazones, es un ministerio para mujeres. Tenemos muchos alcances para ustedes. Tenemos un programa diario, un podcast diario. Tenemos podcast para mamás. Tenemos acompañamiento para tu estudio de la Biblia. En fin, entra a vivanuestroscorazones.com para que veas todas las cosas que tenemos para ti. Y hoy queremos hablar de un tema que ya hemos tocado antes en alguno de nuestros podcasts, y es acerca de la crianza respetuosa. Más bien vamos a hablar de cómo criar de acuerdo a la sabiduría de Dios, tocando ese tema tan candente de la crianza respetuosa. Y hoy tengo conmigo una gran amiga y hermana. Ella es Nedelka. Hola Nedelka Medina. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Laurita? Qué alegría estar contigo nuevamente. Así es, yo creo que ya muchas de nuestras hermanas que siguen a Viva te conocen tu testimonio. Si no lo conocen, pueden escuchar alguno de nuestros programas anteriores. Y verdaderamente, Nedelka, yo le doy gracias a Dios por tu vida, porque tú eres una mujer que Dios usa de una manera muy particular. Para las que nos escuchan y no saben, Nedelka siempre está atenta de qué cosas pueden bendecir el pueblo hispano del ámbito de aquí de Norteamérica y de recursos en inglés. Y ella siempre está dispuesta a ayudar para que esa traducción salga a la luz. Y estás ahí siempre trabajando detrás de bastidores. Y verdaderamente es una obra muy hermosa que tú haces, Nedelka. Gracias le doy a Dios por ti. Y entonces queremos hablar hoy acerca de este tema, y viene a la luz porque hay un libro, un recurso reciente que Nedelka me comentó acerca de este libro, y también el pastor Sugel Michelén, porque ellos van a tener una conferencia en su iglesia en Santo Domingo con este autor, porque reconocemos que vivimos en tiempos donde se pone en tela de juicio todo el sistema de pensamiento del pasado. Y hay un escepticismo y un rechazo de las verdades absolutas, sobre todo de la Biblia. Y se cuestionan los conceptos tradicionales de autoridad, la verdad, la sabiduría, la suficiencia de la palabra de Dios. Y se aboga por una desconstrucción de todo lo que son normas y conceptos establecidos. Y esto es algo muy normal y característico del sistema de pensamiento del posmodernismo. Y una de esas tendencias, que es de la que vamos a hablar hoy, es el de la crianza respetuosa. Y recientemente, como les decía, el pastor Sugel Michelén me comentó que tendrían en su iglesia una conferencia con Justin Miller, que es precisamente el autor del libro El lado no tan amoroso de la crianza respetuosa. Así que, Nedelka, antes de comentar acerca de este tipo de crianza tan popular hoy en día, cuéntanos un poquito acerca de este libro. ¿Qué te motivó a ti a tratar de que estuviera en español? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Es bien lindo estar nuevamente con el equipo de Aviva y por la oportunidad de hablar de este tema tan importante. Bueno, el lado no tan amoroso, ¿verdad?, de la crianza respetuosa, escrito por el doctor Justin Miller, no es una reacción emocional contra la moda cultural de la crianza, sino es un análisis pastoral y bíblico que evalúa este enfoque de la crianza respetuosa a la luz de la Escritura. El doctor Miller reconoce que la crianza respetuosa puede tener elementos que suenan buenos, ¿verdad? E incluso cristianos, como la empatía, el cuidado emocional del niño, etcétera. Sin embargo, en el libro, ¿verdad? Y vamos a tratar un poquito más, él advierte que cuando
estos conceptos se separan del marco bíblico de autoridad, disciplina, reconociendo el pecado en el niño, el amor termina, se redefine, ¿verdad? Y él explica cómo la cultura ha hecho eso, y no según Dios, sino la cultura. Entonces, el libro llama a los padres, ¿verdad? Este es el libro aquí, y llama a los padres a examinar sus prácticas, sus métodos de crianzas, y como que les hace un llamado a que consideren qué significa sola escritura. Exacto. ¿Qué significa eso en la vida de los padres y en especial en la crianza de los padres con los niños? Así que vamos a tocar un poquito más Sí. acerca de eso. Y Nedelka, yo sé que esto también está en tu corazón porque tenemos muchos pensamientos parecidos tú y yo en cuanto a cómo la psicología ha entrado a la iglesia. Y esto es otro aspecto, esto de la crianza respetuosa, porque me encantó lo que dijiste. Tiene muchos aspectos, la crianza respetuosa, que resuenan con nosotros como creyentes. Porque cuando uno dice crianza respetuosa, parecería que nuestra crianza no es respetuosa. Como que hay una crianza respetuosa y una que no es respetuosa. Y parecería que la de la Biblia no es respetuosa. Entonces, ¿qué exactamente, en qué consiste, Nedelka, la crianza respetuosa como la definen esta ideología? Bueno, la crianza respetuosa, como menciona el Dr. Miller en su libro, coloca los sentimientos, deseos y autonomía del niño en el centro de las decisiones de los padres. Busca evitar las consecuencias, la corrección firme o el ejercicio claro de la autoridad que Dios le ha dado a los padres. Y lo que hace es priorizar el acompañamiento emocional, la validación de los niños y el constante diálogo con que los padres tienen que darle explicación a los niños del por qué está pasando lo que está pasando en el momento. Entiende el respeto, la crianza respetuosa, entiende el respeto principalmente como no molestar al niño, no incomodarlo, ¿verdad? No confrontar y no imponer límites que el niño verdaderamente no desea. Y presenta al padre, que es lo más triste, presenta al padre como un guía o un facilitador de la crianza del niño y no como una autoridad responsable de dirigir y corregir al niño en la crianza. Qué increíble, porque es una tendencia que apela a la parte cognitiva del niño, porque la idea es ayúdalo a interpretar sus emociones, a manejar sus emociones y ponte a su altura, ponte a su nivel, no levantes la voz. Como tú decías, usa la empatía para que él comprenda por qué tuvo cierto comportamiento o por qué reaccionó de cierta manera. Ayúdalo a comprender. Es como que si el niño, su problema es intelectual. Él no comprende por qué reaccionó así o por qué habló de tal manera. Y yo tengo que explicarle. Pero, ¿qué dice la Biblia, Nedelka, acerca de nuestras conductas y corazones? ¿Son producto de nuestra falta de entendimiento? Bueno, quería añadir, ¿verdad? Lo que tú decías es minimiza la naturaleza pecaminosa del corazón del niño, ¿verdad? Incluyendo el de los padres, ¿verdad? Porque los padres van a como darse cuenta también que necesitan ser instruidos por la palabra del Señor para poder instruir y crear a sus hijos. Y por ello rechazan la necesidad de la disciplina, la disciplina correctiva en los niños, y también como que se dice algo de que si yo castigo a los niños o los disciplino o
constantemente estoy enseñándoles, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor. Los niños se molestan, los niños no quieren escuchar, los niños se vuelve como algo bien conflictivo en el hogar. Y por eso los padres le han dado la bienvenida a esta Exacto. filosofía que ha entrado en la iglesia y tristemente en los hogares. Y Nedelka, yo pienso también que, como tú decías al principio, hay ciertos aspectos que no son atractivos porque nosotros no queremos, la Biblia no habla de abusar a nuestros niños. No habla de abusarlos, sino de corregirlos. Entonces, pero si no conozco bien las escrituras o me dejo confundir por el mundo y el pensamiento psicológico del mundo, ¿verdad? Yo pensaría que disciplinarlos o corregirlos con autoridad bien ejercida es abuso. Entonces, yo creo que también, yo creo que ha sido tan aceptada porque quizás muchas personas han sufrido abuso en su crianza y piensan como que lo opuesto a eso es entonces la crianza respetuosa. Pero esto se me parece un poquito al argumento, Nedelka, aquí yo pensando de cuando nosotros enseñamos a las mujeres en sus matrimonios a someterse a sus esposos. Tú dirías, ay, ¿cómo tú le dices eso si el esposo la abusa? Pero resulta que no todo es abuso. Correcto. El esposo no debe ser un abusador y la mujer se debe someter a su esposo imperfecto. Correcto. Entonces hay que enseñar acerca de someterse, de sujetarse al esposo. Entonces igual la disciplina no se hace en ira, no se hace irrespetuosamente, se hace con respeto y con autoridad, porque Dios le ha dado a los padres autoridad para criar a sus hijos y ellos tienen que ejercerla. ¿Por qué tú piensas, Nedelka, que muchos padres temen ejercer esa autoridad sobre sus hijos? Sí, yo creo que hay varias razones, Laurita, ¿verdad? El libro habla mucho acerca, ¿verdad?, en áreas específicas. Yo creo que una de las cosas que yo he escuchado es que los padres tienen el temor a no ser buenos padres. Quieren ser amigos, ¿verdad?, de los niños. Eso es un temor muy grande. Y también algo interesante es que la crianza respetuosa ha sido muy buena recibida porque encaja perfectamente con la cultura centrada en el yo. ¿Verdad? Vivimos en una cultura que exalta la autonomía, la autoexpresión, como decías tú, y los sentimientos como una autoridad moral. ¿Verdad? El hogar se rige, se dirige por lo emocional. Y este enfoque simplemente traslada esos valores al hogar, tratando al niño como un pequeño adulto que tiene voz y voto en decidir en su crianza. Entonces yo creo que esos son elementos que los padres consideran. También rechaza la autoridad, porque como tú bien dijiste, la autoridad ha sido mal usada. ¿Verdad? Exacto. Padres que han crecido con modelos autoritarios en el hogar, ahora se van al otro extremo, que todo es permisivo en el hogar. Exacto. Usa un lenguaje emocionalmente poderoso, ¿verdad? Psicológico, emocional, validación, y todos esos elementos los padres le han dado la bienvenida. También promete resultados visibles y rápidos, en vez de tratar de formar el carácter del niño a largo plazo. Eso no es magia que aparece. Exacto. Y la crianza respetuosa promete eso, que va a ser rápido, va a ser instantáneo. Y yo creo que lo peor que todo es que minimiza el problema del corazón humano. Al no reconocer la inclinación, ¿verdad?, natural del pecado, este enfoque ofrece técnicas y no transformación del corazón del niño. Y eso resulta atractivo porque elimina la necesidad de confrontar el pecado tanto del niño como del padre. Wow, así mismo es, Nedelka. Es increíble cómo nosotros podemos ser aún creyentes si no estamos en las Escrituras, si no estamos zambullidos en las Escrituras, habiendo sido transformado nuestro entendimiento por ellas.
Así es. Y estamos nadando en este mundo de ideologías y de sentimentalismo de hoy. Esto nos resulta atractivo. Pero como tú dices, la debilidad es que no considera la naturaleza rebelde y pecadora que hay en nosotros y en los niños. Nosotros no podemos convencer a una niña, a un niño de 2 años, cómo comportarse bien. No, eso no lo puedo convencer. Yo tengo que decirle no y que le duela si ella no obedece. Yo pienso en mi nietecita de 3 añitos. Ella es intensa. Le dicen la señorita intensa. A los 2 años. A los 2 años. Entonces, yo no me puedo sentar a explicarle por qué ella piensa así. Digo, yo no soy su mamá y su papá, Sí, pero sí. sus padres. La realidad es que ellos no aprenden, a esa edad, sobre todo cuando son pequeños, hace falta disciplinarlos físicamente, de manera respetuosa. Se hace. Exacto. Yo creo que el asunto no es si disciplino o no disciplino, sino si aprendo a disciplinar correctamente, como la Biblia dice. Pero un niño no crece, no aprende correctamente si yo no le enseño sobre su naturaleza pecadora y sobre su necesidad de someterse a la autoridad y de que hay una autoridad por encima. Yo lo amo, o yo soy su padre, su madre, pero yo soy autoridad. Y yo creo que eso es como Dios también se relaciona con nosotros, Nedelka, porque fíjate que dice la palabra que debemos temer a Dios. No es temerlo como que, ay, qué miedo, Dios, ¿no? O que los niños tomen miedo de sus padres, pero un temor reverente, de respeto. Debe haber respeto de los niños hacia los padres. Pero la crianza respetuosa como que involucra un respeto de los padres hacia los niños por encima de lo que es correcto. Poniendo como que debilitando la autoridad que debe haber sobre ellos. Y es un problema fundamental realmente. Así que yo creo que es importante que podamos reconocer. Y Nedelka, ¿qué dice la palabra acerca de la disciplina física? Porque yo sé que muchas personas abrazan también esto de la crianza respetuosa precisamente porque no usa ningún tipo de disciplina física, porque entiende que esa disciplina correctiva, como la palabra la enseña, no es respetuosa, es abusiva. Sí, es una pregunta sumamente importante y delicada a la misma vez, pero que quede claro, la Biblia sí habla de la disciplina física, pero lo hace, y que me escuchen, lo hacen dentro de un marco muy claro, que es en amor, con Claro. autoridad, con un propósito redentor. Hay un propósito del por qué disciplinar físicamente, no solo es en ira, y un autocontrol. No es abuso, ¿verdad? No es ira, no es violencia. Y No. según la palabra, tenemos muchas escrituras que nos habla de esto. Primero, debemos recordar de que afirma que es una expresión en amor, ¿verdad? Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina. Sabemos que el libro de Proverbios habla explícitamente acerca de la disciplina física, y hay personas que han querido redefinir, ¿verdad? Lo que eso dice es claro, habla de una vara, ¿verdad? Proverbios 13:24, los versículos Proverbios 22:15. Y en el contexto bíblico, esto apunta a una corrección medida, intencional y controlada, no impulsiva. También la disciplina física tiene un propósito de no un castigo descontrolado. El propósito es enseñar obediencia. Cuando la disciplina física se ejerce, enseña obediencia. Claro. A proteger a los niños de caminos destructivos, y también enseña cómo pastorear el corazón del niño, y eso incluye la disciplina física. El énfasis no está en el dolor,
No vamos a usarlo por causar dolor, sino en rescatar al niño de su forma de cómo Exacto. se comporta. Y también cuando los padres ejercen la disciplina física, debe de reflejar el carácter de Dios. El carácter del Señor debe de ser visto por los niños. Hablábamos antes de que tal vez padres crecieron con padres autoritarios. Laurita, yo te digo, mi mamá fue extremadamente estricta, fue en ocasiones violenta, pero ahora, cuando conocemos lo que la palabra del Señor nos dice, la crianza respetuosa te puede decir, no debes usar la disciplina física, pero como cristianos que entendemos la palabra del Señor y sabemos que nuestras mentes han sido renovadas, es parte de la crianza en el marco bíblico que la Escritura nos enseña. Debe ser una disciplina justa, proporcionada, explicada y acompañada de instrucción y afecto. No es fuera de control, como tal vez hay unos padres que han experimentado cuando fueron criados. Y yo creo, Nedelka, que toda ideología, aún como decimos del feminismo, toda ideología, toda tendencia, comienza con un intento de resolver un problema, ¿verdad? Entonces, el problema es cómo yo lo resuelvo. Y entonces ese surgimiento de la crianza respetuosa trata de resolver el problema del abuso infantil, obviamente que es un hecho real en este mundo caído, ¿verdad? Correcto. Pero no se resuelve un problema con una suposición errada sobre la naturaleza humana. Entonces la solución, como tú bien dijiste ahorita, está en la palabra de Dios, sola escritura. Especialmente para las familias cristianas, es aprender a disciplinar bíblicamente. Y como tú decías, no se hace con ira. Lo que pasa es que uno hace bromas, como se tira la chancla y le doy con la chancla y le caigo. No. No se hace con ira, no es reaccionando. Muchas veces los padres, al no disciplinar a tiempo, esperan cuando ya ellos están sobrecargados y cansados e irritados y ahora vienen y quieren darle bien duro, pegarle a sus hijos bien duro. Y resolver el problema inmediatamente. Pero eso no es la disciplina física de la Biblia. No. La de la Biblia es que desde la primera desobediencia, antes de que tú estés airada, no, mi hijo, eso está mal. Vamos a tratar de nuevo. Vamos a obedecer. No, pues ven acá y le pegas. Tú sabes que a mí me llama la atención cómo el dolor, yo sé que no le ponemos énfasis al dolor, pero es esa consecuencia dolorosa lo que nos enseña, y eso nos pasa en la vida. Dios, como nuestro Padre, pone consecuencias dolorosas a veces para nosotros, para que aprendamos, que sirven como rieles de protección para corregirnos y llevarnos por el camino correcto. Y yo siempre pongo el ejemplo de una plancha caliente. Por ejemplo, si yo estoy planchando mi ropa y viene mi nietecita de 3 años y quiere tocar la plancha y yo le digo, no, que te quemas, y ella la toca, ¿qué le va a pasar? Se va a quemar. Se va a quemar y le va a doler. Sí. Pero ella aprendió una lección. Ella no va a volver a tocar esa plancha. Entonces, nosotros tenemos como padres que enseñar a nuestros hijos pequeños desde niños a entender nuestro no. Si yo estoy con mis niños adelante, yo le digo a mis niños, pero son mis nietos, si yo estoy con ellos ahí en el frente de la casa y mi nieta sale corriendo a la calle y ella no entiende no, detente, que ahí viene un vehículo, el vehículo le va a dar. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a obedecer el no de nuestros padres para que eventualmente entendamos los no de Dios, los no de las autoridades que Dios pone sobre nosotros en la escuela, autoridades gubernamentales. Como que hoy en día se vive, y Nedelka, yo pienso en esos versículos de Timoteo del hombre de los últimos tiempos, que es una persona
que no se somete a la autoridad. Y yo tengo esa teoría de que este declive en la manera como criamos a nuestros hijos, eso es lo que crea, lo que eventualmente crea una persona que no tiene ningún respeto por la autoridad. Y es como una anarquía lo que sucede. Total. Entonces, qué importante. Y yo veo esto como tan del enemigo, esta crianza respetuosa, porque fíjate que suena linda. Suena amorosa. Suena amorosa. Me atrae, yo quiero ser así. Y muchas mamás, Nedelka, que nos escuchan, que pierden las tablas porque que es overwhelming, es sobrecogedor. Cuando tienes muchos niños en la casa que haciendo desastre y caos y no te hacen caso, uno pierde la tabla. Entonces uno dice, yo no quiero sonar irritada, yo no quiero ser una mala mamá, yo quiero ser una mamá buena y respetuosa. Entonces, eso me llama la atención porque yo quiero tratarlos así, entonces me bajo a su nivel para hablar. Pero eso es del enemigo, porque eso no resuelve el problema. Quieren evitar el confrontar. Y como te digo, la crianza respetuosa anula, quita la cruz, ¿verdad?, de la crianza. Y quiere convertir al niño súper obediente sin el marco bíblico que los padres debemos seguir para criar a los niños. Entonces, es algo que llama la atención, como dices tú, pero no tiene el sustento y no tiene el fundamento bíblico para ejercerse en el hogar. Entonces, si hay un caos, la crianza respetuosa lo va a volver peor. Yo no sé, Laurita, si tú has visto, incluso en el mundo secular, he visto un montón de noticias y documentales que el mundo secular se está dando cuenta que la crianza respetuosa no funciona. Sí, lo he visto. Porque los niños se han vuelto peor de cuando antes empezaron, porque le dieron riendas sueltas a las emociones. Entonces los niños están ahora sin control. Entonces me llamó poderosamente la atención cómo el mundo secular está rechazando la crianza respetuosa. Entonces, cómo los padres en nuestras iglesias pueden darle la bienvenida a algo que no está en un marco bíblico. Exactamente, porque ya están viendo las consecuencias de no ponerle consecuencia a tus hijos, ¿verdad? Exactamente. Y yo pienso, Nedelka, yo creo que uno de los primeros errores de esta crianza, ¿verdad?, es que se basa de que cuando yo disciplino físicamente, porque al final ahí que está el meollo, ¿verdad?, en esa disciplina física, como que hay una dicotomía entre la disciplina física y el amor. Como que el amor no va con disciplina. Pero la palabra de Dios, a mí me encanta como Proverbios que tú citaste, que dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Entonces, oye esto, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. O sea que si yo tengo deleite y amor por mis hijos, yo los voy a querer corregir. Yo voy a querer apartarlo de su pecado y hago lo que Dios me dice que haga para que eso ocurra. No me llevo de los hombres. Correcto. Entonces, qué importante es eso de estar como que la palabra sea lo que nos guíe en nuestras decisiones de crianza de nuestros hijos. No, y también, como te decía al principio, la crianza respetuosa redefine lo que es el amor. Exactamente. Y cuando hay una definición diferente de lo que es el amor, obviamente ese versículo que tú leíste es rechazado. ¿Por qué? Porque el amor para las personas que practican la crianza respetuosa no es disciplina física, eso no es amor. Entonces ahí viene el problema. Hay una redefinición de lo que es el amor bíblico, sino un amor humano. Yo quiero que mis hijos que estén contentos conmigo, yo quiero ser su amigo, y el amor es redefinido en esa crianza, y ahí es donde el problema empieza a declinar. Así mismo. Nedelka, hace un tiempo
vi una publicación en las redes de alguien que decía: la rebelión contra la disciplina física es otro síntoma de nuestro excesivo sentimentalismo. Oh, wow. Dice él, pero una sola paliza puede ahorrar horas de sermones, sentimientos de culpa y manipulación emocional. Podrás volver a deleitarte con tus hijos. Es increíble lo que eso hace cuando se administra correctamente, se aplica en un contexto de amor. Siempre cuando yo hablo con mamás le digo, la disciplina física, en general la corrección de nuestros hijos se hace en un marco de amor. Es como cuando tú depositas dinero en un banco. Tú depositas dinero, ¿verdad? Y sacas dinero, pero tú tienes que depositar para poder sacar. Y muchas veces las madres están tan ocupadas y haciendo tantas cosas que no aman lo suficiente, no depositan lo suficiente, y cuando quieren disciplinar no se atreven porque no quieren fallar, no quieren que sus hijos no lo amen, porque hay un problema ahí. Esto se hace en un contexto de amor. Yo te amo, mi hijo lo abrazo, lo beso, estoy con ellos, pero los disciplino cuando hay que disciplinarlos. No temo disciplinarlos. Sí, Y claro, como siempre decíamos, no esperar a que estemos demasiado irritadas en hacerlo con ira. Sí, yo me acuerdo, Laurita, que cuando adoptamos a los niños, los primeros 3 niños para las que conocen mi historia, recuerdo que hay 6 meses por la ley que debemos no corregir, ¿verdad? Físicamente, porque no han sido adoptados. Una vez adoptados, pues está bien. Nosotros sufrimos esos 6 meses, ¿verdad? Porque por la ley, el mes número 7, Ya. ¿ok? Día número 1, la disciplina física. El cambio a largo plazo de hacerlo a la manera del Señor, abismal. Ahora también sabemos que hay un balance, porque disciplinamos, porque amamos, porque depositamos en esa cuenta que tú explicabas. Eso no significa que nuestros niños van a salir cristianos y perfectos. No. No, eso no es igual a eso. Debemos ser fiel a criar a nuestros niños como el Señor manda. Pero quien salva a nuestros niños Así es el Señor. Lo hacemos en fe. Y dijiste algo, Nedel, que es importante, y es que el cambio a largo plazo. Muchas veces, no, pero es que yo lo hago y no responde. No, que esto es a largo plazo. Tú vas haciéndolo y se hace a largo plazo. Tú ves los cambios. Pero definitivamente que es difícil para las mamás hoy en día con tantas voces. Sobre todo nosotros que hablamos a las mamás, pero este libro que tú vamos a recomendar es para todos los padres y madres, pero me doy cuenta de cuántas voces hay hoy en día que no permiten a las personas criar a sus hijos de acuerdo a la sabiduría de Dios. La importancia de las escrituras, ¿no? Con las madres, como decías tú, es que escuchan las diferentes voces afuera. Y yo sé que es difícil, especialmente ahora, Laurita, cuando hay tanto acceso a las redes sociales, cuando hay tanto acceso a cualquier cosa que podamos encontrar en línea, ¿verdad? Mucho antes, como tú creciste, como yo crecí, yo diría que una de las cosas, como tú mencionaste al principio, es si los padres no estamos dedicados a nuestro tiempo en la escritura, y no tiene que ser algo largo, no tiene que ser un estudio que te tome 1 hora, estar conectados con lo que dice el Señor, vamos a poder como silenciar todas esas voces. Y como tú mencionaste, Aviva Nuestros Corazones tiene muchos recursos que nos ayudan como madres a caminar en el día a día, de no estar totalmente abrumadas con todo lo que escuchamos. Y Nedelka, quería decir algo porque no quiero que los que nos escuchan piensen que lo que estamos diciendo, tú tienes que disciplinar a tus hijos físicamente y eso es lo que es. No.
Cada niño es diferente. Tú lo que tienes es que tener el corazón de tu niño en tus ojos. ¿Qué es esta actitud? Esta actitud es desobediencia, porque eso es lo que disciplinamos, la desobediencia franca, cuando no hacen caso a nuestra autoridad. Eso requiere corrección, ¿verdad? Pero quizás hay un niño que está confundido. Por ejemplo, ayer mi hija tiene su máquina de lavar dañada y la mayor ayuda con el lavado. Uh-huh. Y ella vino a poner la carga de lavandería en mi máquina. Cuando yo la voy a pasar a la secadora, encuentro una crayola. Ella no se dio cuenta. Uh-huh. Pero suponiendo que mi niña de 3 años entrara la crayola en la máquina de lavar, ella no lo hace por desobediencia. Ella no lo hizo por maldad, lo hizo por ignorancia. Uh-huh. Entonces, a esa niña hay que instruirla. Mira, eso requiere instrucción. Correcto. Eso no requiere una corrección física. No. Pero muchas veces los padres corrigen físicamente por algo así. Y no, es por eso que hace falta tanta sabiduría. No, eso requiere instrucción. Mira, Vera, tú no puedes echar una crayola en la lavadora porque se daña la ropa. Ahora, si ella vuelve y lo hace de nuevo, y ya ella está instruida y lo hace de nuevo y lo hace retándome, eso es desobediencia. Correcto. Y entonces requiere corrección. Entonces, como que por eso es tan importante tener esa conexión con el corazón de tus hijos. Cuando necesitan ánimo, cuando necesitan instrucción, cuando necesitan corrección física. Uh-huh. Y yo pienso también, Nedelka, no sé qué tú piensas, que la corrección física va declinando a medida que ellos van madurando y creciendo. Eso se hace mucho, sobre todo cuando son pequeños. Sí, yo le digo a las madres, Laurita, pero yo ya estoy en otra etapa, ya tengo hijos adultos. Cuando me conociste, todos estaban pequeños. Sí. Pero ahora ya, ¿verdad? Son hijos adultos. Y yo les digo, ustedes, las madres que tienen el privilegio de estar en el hogar, ¿verdad? Mucho más todavía. Estudia a tus niños. Tú eres estudiante de tus niños. Observa, escucha, le vas a conocer los patrones, le vas a conocer los altos, los bajos. Y cada niño es diferente, definitivamente. Lo que funciona con uno, a uno le quitábamos la televisión y el otro estaba feliz sin televisión. Entonces no es la misma consecuencia, pero definitivamente... Cuando están pequeños, esa niña de 2 años, 3 años, 4 años, la vara es importante. Cuando ya tu niña tiene 11, 12, 13 años, incluso que le ha bajado la regla, ya la disciplina física ya no tiene lugar. Pero has hecho el trabajo a largo plazo desde que tenía 1 año, 2 años, 3 años, instruyendo con diálogo y con disciplina física, que cuando ya llegas a los 11, 12, 13 años, la instrucción va a dar fruto. Y tal vez las consecuencias son diferentes a esa edad. Exactamente. Las consecuencias varían. Y ahora sí puedo abordarlas cognitivamente. Correcto. Mira, eso te trae esta consecuencia, porque eso está mala, porque lo entiende, pero un niño de 1, 2, 3, 4 años no entiende de consecuencias. No. Entiende con el dolor, aunque no queremos decir... Sí, y yo quería decirte, yo estoy de acuerdo con el dolor. El doctor Miller lo que hace es que a veces los padres quieren usar la vara para dar dolor y no pensar... que es algo que va a formar el carácter. No tenés que abusar el niño físicamente con la vara y dar dolor para corregir al niño. Ese no es el propósito de la vara, pero yo estoy de acuerdo. Vienen cosas dolorosas a nuestra vida que nos enseñan, Laurita, a respetar, a honrar y a someternos a la autoridad de nuestro Padre, y es lo que debemos reflejar con nuestros hijos. Así es. Y Nedelka, ya para casi ir concluyendo, pero es que este tema como me atrae tanto, pero pienso que lo que las madres y los padres hacen
es entrenar a sus hijos. Porque muchas veces pensamos en la crianza como educarlos, mandarlo a la escuela, que aprendan matemática, que aprendan historia. Y claro, eso es parte. Pero la Biblia habla de entrenar. Y entrenamiento requiere disciplina de todo tipo, estructura, requiere disciplina. Entonces, disciplina para la piedad, dice la palabra de Dios. Hay una cierta disciplina, involucra cosas. Entonces, muchas veces queremos obviar todo eso y mantenerlo simplemente como, ay no, que aprenda a controlar su... sí, es tan confuso hoy en día para las mamás que de verdad yo oro por ellas, que Dios les dé discernimiento y luz a través de su palabra y que no se dejen guiar por todas estas ideologías que hay ahí. Y Nedelka, para ir terminando, ¿pudieras enseñar de nuevo el libro y decir más o menos los títulos del contenido y por qué esto es un buen libro para mamás y para papás? Bueno, este libro te quiero contar que estuvo en mi escritorio, ¿verdad? El inglés estuvo en el escritorio mío por mucho tiempo y era un deseo de yo querer traducirlo. Y cuando me di cuenta exactamente, recuerdo el programa que se hizo en Aviva Nuestros Corazones acerca de eso, me acordé de eso y dije, yo creo que el libro es extremadamente necesario. Y fue de verdad una bendición tener el privilegio de traducirlo. El doctor Miller es un pastor que está criando a sus hijos también. Él claramente dice, yo no lo sé todo. No es ¿cómo te digo? El completo de todo lo que es la crianza, porque él está todavía en ese proceso, pero da un análisis pastoral muy bondadoso, muy amoroso, pero una crítica a la crianza respetuosa conforme a la Escritura. Y el pastor Sugel hizo la recomendación, ¿verdad? Muy amable él aceptar eso. Hizo el prólogo más que todo, pero la importancia de la familia y la crianza respetuosa, uno de los capítulos, el resumen del enfoque bíblico para la crianza de los hijos, la definición de la crianza respetuosa y el punto central del libro es la suficiencia de la Escritura para el padre cristiano. Volver a la suficiencia de las Escrituras que Dios nos ha dado. Todo lo que necesitamos en la Escritura para criar a nuestros hijos. Y Laurita, no es que la crianza respetuosa tiene todo malo. No, pero el problema de la crianza respetuosa es que redefine lo que es el amor. Exactamente. Y se basa en la crianza afuera del marco bíblico y de la autoridad de la palabra del Señor. Así es. Por eso hay un problema en esa filosofía. Exacto. Esperamos que nuestras hermanas que nos siguen puedan adquirir el libro. Yo supongo que se puede adquirir. ¿Qué publicadora lo puso en español? La EBI. La EBI. La editorial EBI. Sí. Qué bien, qué bien. Pues gracias, Nedelka, por acompañarnos. Gracias por traer tu sabiduría. De verdad que siempre es un gozo verte, aunque sea por cámara. Sí, y como te decía, lejos. agradecida por todo lo que haces para el reino de Dios. Y como siempre terminamos con una verdad bíblica, terminamos con esta de Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Amén. Y Nedelka, si pudieras orar por las hermanas que nos siguen, que Dios les dé sabiduría y discernimiento en estos tiempos para criar. Claro que sí. Señor Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder hablar, Señor, de tus asuntos. Gracias, Señor, por incluir la crianza que no nos dejaste como padres
para nosotros tratar de averiguar cómo, sino que nos Así das es. instrucción y nos enseñas, Señor, cómo ser padres Ujú, conforme a tu voluntad y cómo ujú. agradarte como padres en la instrucción de nuestros hijos. Te Amén, pido, amén. Señor, por nuestras hermanas que nos escuchan, de que tomen una verdad de lo que escucharon hoy y que puedan añadirla, vivirla y tener convicción en sus propias vidas. Gracias, Señor, por el programa Día Viva, que es una plataforma al mundo entero que puede, Señor, caminar con las hermanas al lado de la iglesia para que Ujú, podamos compartir de lo que nosotros, Señor, hemos aprendido de ti. Gracias por Laurita y ujú. todo el equipo. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, Nedelka. Dios te Gracias, bendiga y te Laurita. tendremos pronto de regreso por aquí. Muchas gracias Y- por la oportunidad y increíble todo lo que hacen. Me alegro siempre de verlas, de que caminan al lado de la mujer, de la madre y gracias por la invitación. Amén. Dios te bendiga y adiós a las que nos escuchan. Bye Chao. bye.